La iniciación, la transmisión de poder. Escrito por Su Santidad el XIV Dalai Lama. Dentro de las 4 clases de tantras hay muchas subdivisiones. El tantra yoga superior comprende varias categorías, como el tantra paterno, el tantra materno y, además, según algunos eruditos, el tantra no dual. Algunos grandes eruditos, como Tagtzan Lotsawa Sherab Rinchen, dividen el tantra yoga superior en estas 3 categorías, basándose en las 3 iniciaciones que perfeccionan las diversas facultades del discípulo de cara a la realización de la etapa de conclusión. Desde este punto de vista, los tantras que hacen hincapié en la iniciación secreta se clasifican como tantras paternos, los que destacan la iniciación de la sabiduría-conocimiento como tantras maternos, y los que destacan la 4ª iniciación, tantras no duales. Esta manera de definir las 3 divisiones dentro del tantra yoga superior tiene una profunda significación. Así como la realización de la bodhicitta, la aspiración a alcanzar la completa iluminación por el bien de todos los seres vivientes, es la entrada a la práctica del vehículo del bodhisattva en el sistema de los sutras, el hecho de recibir una transmisión de poder o iniciación es la única entrada a la práctica del tantra. El formato general de la ceremonia de iniciación es bastante uniforme en los 3 tantras inferiores, pero en el tantra del yoga superior, al haber una gran diversidad entre los tantras pertenecientes a esta categoría, hay también muchas clases de iniciaciones diferentes que actúan como los factores de perfeccionamiento específicos de esos diversos tantras. También hay diferencias en el número de iniciaciones necesarias para cada clase específica de tantra. Por ejemplo, en el tantra de la acción, 2 son indispensables: la iniciación del agua y la iniciación de la corona. Para el tantra de la ejecución, son indispensables las 5 iniciaciones. Para el tantra yoga, además de las 5 iniciaciones, es necesaria la transmisión de poder del maestro del Vajra. Y en el caso del tantra yoga superior, son necesarias las 4 iniciaciones del vaso, secreta, del conocimiento, sabiduría y de la palabra. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en las diversas tradiciones se usan términos diferentes para referirse a estas iniciaciones. Por ejemplo, en la escuela Nyingma, según la tradición del Mahayoga, la iniciación del maestro del Vajra se llama la iniciación potencial y la iniciación del discípulo del Vajra la iniciación beneficiosa. También se menciona otra iniciación llamada iniciación omnicomprensiva o condensada del Vajra. Por otra parte, en la Escuela de la Gran Perfección, la 4ª iniciación posee 4 subdivisiones: las iniciaciones con elaboración, sin elaboración, muy libres de elaboración y perfectamente libres de elaboración. Hablando en general, el término sánscrito original abhiseka, a menudo traducido como iniciación o transmisión de poder, posee muchas connotaciones diferentes. En el sentido más amplio, la iniciación se explica en varios contextos: en cuanto al factor perfeccionador, la iniciación causal; en cuanto a la iniciación en el camino de la liberación; y en cuanto al resultado purificado, la iniciación del estado resultante. Según la Escuela de la Gran Perfección, hay otros tipos más de iniciación. La iniciación de la base. Base se refiere aquí a la mente innata fundamental de clara luz, que sirve como base y permite la posibilidad de recibir todas las demás iniciaciones. Si nos faltara la facultad básica, la mente innata fundamental de clara luz, no habría posibilidad alguna de recibir ninguna de las siguientes iniciaciones. Por ejemplo, no podemos hablar del factor de perfeccionamiento, el camino, y del estado resultante a partir de cualquier fenómeno externo, como un vaso o un retoño. Solo sobre la base del individuo que posee esta facultad interior podemos hablar del factor de perfeccionamiento, del camino que conduce al estado resultante, etc. Así pues, en términos generales, hay 4 tipos de iniciación. Cuando celebramos una ceremonia de iniciación se necesita un mandala. Esta es la mansión celestial, la residencia pura de la deidad. Hay diferentes tipos de mandalas: el mandala de concentración, el mandala pintado en tela y el mandala de arena de colores. En el Tantra Yoga superior también está el mandala corporal del gurú. Existen también el mandala de la bodhicitta convencional, el mandala de la bodhicitta última, etc. De todas estas diferentes clases de mandalas, el principal es el de arena de colores. En rigor,
El material utilizado para este tipo de mandala son piedras de cuarzo pulverizadas, que después se tiñen siguiendo un método de teñido tradicional. La iniciación de Kalachakra es un caso típico en el que este tipo de mandala se crea para la ceremonia. Solo en la preparación de este mandala pueden llevarse a cabo todos los rituales de consagración del lugar y de las cuerdas utilizadas para las medidas y permite además la posibilidad de ejecutar las danzas rituales que incluyen distintas posturas de las manos y las piernas. Hay diferentes tipos de danzas rituales. Uno de ellos consiste en las diversas posturas que se adoptan cuando se consagra el lugar en el que se construirá el mandala. Otro se realiza cuando se ha completado el mandala, como ofrenda a las deidades de este. Otro, conocido popularmente como la danza de máscaras ceremonial, se asocia sobre todo con rituales destinados a contrarrestar las interferencias. Muchos monasterios tibetanos pequeños son expertos en la realización de estos diferentes rituales, aunque cabe discutir la exactitud de su conocimiento del simbolismo y de la significación que hay detrás de los movimientos. Por otra parte, la gente por lo general parece ver las danzas de máscaras ceremoniales como una diversión, como un espectáculo. Esto es, de hecho, un signo triste y desafortunado de la degeneración del Tantra. Una vez leí una historia de la India que uno de los factores que causaron la degeneración del Tantra budista en aquel país fue la proliferación de prácticas tántricas que se dio durante cierto periodo del pasado. De hecho, si una práctica tántrica carece del fundamento y los requisitos básicos, las técnicas y meditaciones tántricas pueden resultar más perjudiciales que beneficiosas. Esta es la razón por la que las prácticas tántricas se llaman el Dharma secreto o modo de vida secreto. Hay que saber que en la literatura tántrica se hacen grandes alabanzas de los votos monásticos y de los principios éticos relacionados con ellos de la pratimoksha. Por ejemplo, el Tantra Raid de Kalachakra, el rey de todos los tantras del Tantra Yoga superior, dice que entre los maestros del Vajra que imparten enseñanzas y ceremonias tántricas, el monje plenamente ordenado que posee todos los votos monásticos de la pratimoksha es el superior maestro del Vajra. Una persona que posee los votos monásticos de un monje novicio es un maestro del Vajra de nivel intermedio. Y una persona que no posee ninguno de los votos monásticos corresponde al nivel inferior de los maestros del Vajra. Por consiguiente, hay tres tipos de maestros del Vajra. A diferencia de los votos del Bodhisattva que puede realizar una persona sola delante de una representación del Buda, es necesario recibir la pratimoksha y los votos tántricos de una persona viviente, de un gurú. Además, para poder progresar adecuadamente en el camino tántrico, el gurú de quien uno recibe inspiración y bendiciones debe formar parte de un linaje ininterrumpido que se remonta al propio Buda Vajradhara. Esto es necesario para que la ceremonia de iniciación, tal como la celebra el gurú, active las potencialidades latentes de nuestra mente y nos permita actualizar el estado resultante de budeidad. Así pues, en el Tantra del gurú es muy importante. Dado que el gurú es un elemento tan importante en la práctica del Tantra, los escritos tántricos prescriben muchas cualificaciones para el maestro. Mientras que el maestro tántrico que confiere una ceremonia de iniciación debe de hecho poseer las cualificaciones necesarias, también es importante que el discípulo examine si esa persona o quien está interesado en tomar como gurú posee realmente o no aquellas cualificaciones. Este punto se ha recalcado con mucho énfasis. A menudo se dice que uno debe efectuar un examen minucioso de un gurú potencial, aunque hacerlo lleve 12 años. En cuanto a algunas de las cualidades que en el Tantra debe tener un maestro del Vajra, diremos que éste debe ser una persona que guarde de acciones negativas sus tres puertas del habla, el cuerpo y la mente, que sea mansa y bondadosa, que esté versada en los conocimientos de las tres cestas y sea experta en sus temas, los tres adiestramientos superiores de la moralidad, la concentración y la sabiduría, y que posea los dos conjuntos de 10 principios interiores y exteriores. El 50 estrofas sobre el gurú describe a la persona que no está cualificada para ser un maestro tántrico como alguien que carece de compasión o siente odio, posee un fuerte apego, odio, envidia, etc. No tiene ningún conocimiento de los tres adiestramientos superiores y se jacta del pequeño conocimiento que posee. No hay que tomar a semejante persona como maestro tántrico. Al igual que el maestro tántrico debe poseer ciertas cualificaciones, también los discípulos deben poseerlas.
Actualmente, los practicantes del Dharma tienen la tendencia a apresurarse demasiado a asistir a iniciaciones impartidas por cualquier lama sin ninguna investigación crítica previa. Después, cuando las cosas no salen bien, no les cuesta nada hablar mal del lama. Esto, creo yo, no es una buena costumbre. Por parte del gurú, es importante presentar las enseñanzas de acuerdo con la estructura general del camino budista, utilizando el marco del camino budista como patrón por el que uno determina la rectitud de su enseñanza. Lo importante aquí es que el maestro no debe ser arrogante, no debe sentirse como un dios o creador todopoderoso entre su estrecho círculo de discípulos pensando «puedo hacer cualquier cosa que me apetezca». Hay un dicho tibetano que declara «aunque tu nivel mental sea igual al de los devas, debes comportarte como un ser humano». He aquí, pues, una breve explicación sobre la iniciación.